Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien lo puede leer. Entonces los que se habían reunido, el Señor, la gracia que les dijo de Israel, y él dijo, nosotros las razones, Ok, estudiando el libro de Hechos en estos días, nosotros podemos, cierto, descubrir que la iglesia del primer siglo ya tenía un crecimiento y era un crecimiento proporcional, ¿no? Pero el crecimiento que la iglesia estaba teniendo era proporcional, cierto, al establecimiento del reino de Dios. O sea, Dios tenía planes, Dios tenía sueños con este mundo. Y dentro de los planes que Dios tenía con este mundo, tenía mucho que ver con la restauración de lo que es conocido como el reino de Dios. De hecho, yo he enseñado mucho en las clases de guerra espiritual, en las escuelas de discipulado, sobre la importancia del reino, no en confrontación al reino de tinieblas. Sin embargo, ya en la naturaleza humana existe esa guerra, esa lucha, cierto, por tratar de entender las cosas de Dios. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, tratar de entender las cosas de Dios, que muchas veces uno no las entiende, ¿no? Uno no las comprende, uno trata de entender, cierto, las cosas que que Dios te pide que hagas, a veces te habla, cierto, voy a hacer algo grande contigo, o voy a hacer algo ya a través de ti, y no entender lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto entender lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y creo que tiene mucho que ver, obviamente, con nuestros sistemas de creencia. Tiene mucho que ver, ¿cierto?, con nuestra visión de la vida. Y nuestra visión de la vida no va a cambiar si no hay una disposición al cambio. Creo que la gran guerra que nosotros tenemos no es contra el sistema, no es contra otras personas, no es con lo que otros quieren o no quieren, sino que la gran guerra es con nosotros mismos, es con nuestra fe, es con nuestro entendimiento, es con nuestro llamado. Sabemos que somos llamados, pero muchas veces no sabemos cómo llevar a cabo el llamado, o lo interpretamos de una manera equivocada, ¿ya? Lo llevamos, ¿cierto?, de una manera religiosa, a veces como hemos aprendido siempre, o sea, como que ya creímos que aprendimos una vez y queremos aplicar lo que hemos aprendido. Sin embargo, como que siempre nosotros estamos aprendiendo. Al mirar a los discípulos del Señor, ellos habían caminado más de 3 años con Jesús. Habían tenido varias enseñanzas, e incluso creo que para este tiempo ya Jesús había soplado sobre su vida. Sin embargo, habían cosas que no cachaban ni una, o sea, no entendían nada. ¿Y qué era lo que no entendían? Era precisamente tocante al reino. Ahora, por la pregunta, da la sensación que ellos creían entender. La pregunta no es qué es el reino, cómo es el reino, ya, cómo lo vas a establecer. No, la pregunta de ellos es, ¿restablecerás el reino a Israel en este tiempo? Y esa palabra a Israel,
ya da un supuesto básico, o sea, de pensar que ellos creían que todavía la venida del Mesías tenía que ver con una restauración política. Ellos estaban convencidos de que todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, era para, cierto, llevar a cabo lo que ellos siempre aprendieron. Antes de que Jesús viniera, ¿no? Antes de que Jesús los discipulara. O sea, desde antes ellos tenían una enseñanza. Es como lo que tú aprendiste, no sé, en tu casa, en tu iglesia, en lo que tú aprendiste en tu vida, lo que has aprendido. O sea, ellos tenían una convicción. Ellos aprendieron todo lo que Jesús les enseñó, los milagros, las sanidades, echar fuera demonios, sobre el Espíritu Santo, pero la aplicación la tenían a su cultura, a su manera de ver, ¿no? Y la gran guerra era personal, porque si ellos se van, o sea, si Jesucristo se va y ellos siguen pensando en eso, están fritos, porque la motivación de su corazón era sencillamente, cierto, trabajar para un establecimiento de Israel físico y no como Dios quería hacerlo. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tenemos un supuesto básico de cómo Dios debería hacer las cosas. Tenemos un supuesto básico de por qué estamos aquí. Tenemos un supuesto básico de lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y cuando las cosas no ocurren como nosotros pensamos, creemos que estamos perdiendo el propósito de Dios. Pero no es así. Ahora Jesucristo es tajante. A ustedes esta cosa no les toca saber. No les toca saber por ahora el cómo yo voy a restaurar el reino. Pero sí, Dios tiene planes. ¿Y cuáles son esos planes? Es establecer una nueva comunidad. A partir de una nueva comunidad, el Señor comenzaría a establecer su reino. Esta comunidad sería totalmente distinta, diferente al Israel físico. No se parecería en nada al Israel del Antiguo Testamento. No se parecería en nada, ¿cierto?, a la cultura romana, a la cultura griega. Tendría elementos incorporados, pero tendría una identidad totalmente distinta, ¿no? Creo que la eficacia que hemos estado hablando en estos días, creo que la autoridad, creo que el poder se vería reflejado en el establecimiento de algo que ellos ni siquiera se imaginaban cómo sería. Lo único que tenían que hacer ellos era esperar y vivir en obediencia. Vivir en obediencia, o sea, la obediencia sujeta nuestras propias expectativas a los intereses divinos. Repito, la obediencia sujeta nuestras propias expectativas a los intereses divinos. Porque aquí no se trata de tus expectativas. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19.
que todos que han nacido, que fue generado por el Entonces, mientras ellos se conectan, nosotros acá vemos dos realidades. La realidad de Dios, los que nacen de nuevo, los que no practican el pecado y el mundo entero. Y dice el texto bíblico que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Entonces, cierto, la nueva comunidad que el Señor quiere establecer, por naturaleza, es diferente al resto del mundo. Por naturaleza es diferente en su comportamiento, en su pensar, en su actuar, en su manera de ser. Es diferente en su manera de ver la vida. Ahora bien, esa nueva sociedad o esa nueva comunidad es una comunidad que también va a ser de ejemplo para el resto del mundo. No se enajena el hecho de que sea distinto. No quiere decir, cierto, el hecho de que sea distinta esta comunidad, no quiere decir que sea aislada, enajenada. Lo que sí está haciendo es que está estableciendo un nuevo patrón de comportamiento. Para esto, ya la comunidad, los discípulos, los nuevos creyentes, necesitaban entender las cosas de una manera diferente. Dios establece una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad es libre del maligno. Pero a la vez es un movimiento transformador. Es como una restauración cultural. No es solamente una restauración individual, de que yo nazco de nuevo y ahora sirvo al Señor, sino que a la vez también es una restauración social. O sea, no es que el mundo entero está bajo el maligno y yo me aíslo, ¿me entiendes? Sino que yo en esta nueva comunidad voy conquistando el mundo que está bajo el maligno. Hay cosas en común con el resto del mundo. Por ejemplo, las necesidades biológicas. Tanto el creyente como el no creyente tienen las mismas necesidades. Todos necesitamos ir al baño. Es como ejemplo, ¿no? Ahora, todos tenemos inteligencia. Bueno, algunos más, otros menos. Todos tenemos las mismas expectativas, hay expectativas muy parecidas. ¿Ya? Conquistar el mundo, descubrir cosas, realizarnos como personas, alcanzar cierta plenitud, realizarse todos, creyentes y no creyentes, tienen las expectativas muy parecidas, con la diferencia de que algunos, cierto, están bajo un manto de oscuridad y no saben interpretar su inteligencia, su sabiduría, sus capacidades. ¿Ya? Entender la cosmovisión espiritual no es enajenarse de la realidad. De hecho, cuando uno piensa en realidad, no hay una separación, no hay una división entre lo espiritual y lo físico. Una gran mentira, pero una gran mentira,
ya que fue sembrada en nuestros corazones, es pensar que la vida espiritual es diferente a la vida física. No es diferente, no es distinta. La conversión de los primeros creyentes en el primer siglo, por necesidad, les lleva, cierto, a establecer una comunidad. Y esa comunidad tiene características parecidas al resto del mundo. Hay que alimentarse, hay que crecer, hay que estudiar, hay que trabajar. Mira, veamos Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos 2:44. ¿Ya? Entonces, cierto, ellos empiezan a establecer una comunidad ya unida. Primero que nada se establece esta unidad, ¿no? Que rompería también sistemas de creencia. Para estar unidos, cierto, tiene que haber un mismo sentir. Para estar unidos tiene que haber disposición. Para estar unidos tiene que haber iniciativas que ayuden al crecimiento de la comunidad. Para estar unidos tiene que haber ciertas iniciativas que ayuden a la comunidad. La gente no perdió sus dones, no perdió sus talentos. Ahí estaba el ingeniero para diseñar cosas. Ahí estaba, cierto, yo qué sé, el obrero. Ahí estaba el matemático. Ahí estaba el médico para colaborar, me imagino. Ahí estaba Lucas, por ejemplo. ¿No? Para ayudar cuando agarraban a palos a la gente, a los creyentes. No había una enajenación, sino que había un nuevo ambiente espiritual. Esta es la gran diferencia. Cada individuo que nace de nuevo puede llevar a nacer una nueva comunidad. Y esta nueva comunidad se llama iglesia. Pero la iglesia no es lo que nosotros vemos cada domingo, con asientos y escuchando el mensaje. Es parte de la iglesia. Es parte de la liturgia. Pero como bien yo aprendí desde el día que me convertí, lo primero que me enseñaron en la iglesia, que la iglesia éramos cada uno de nosotros. ¿Me enseñaron eso? Somos nosotros. Entonces, somos nosotros con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestra disposición, con nuestro trabajo, nuestra disposición a ver que esta comunidad crezca. ¿Ya? Otro elemento que vemos en este pasaje dice, cierto, que nadie decía ser suyo lo que poseían. Esto es tremendo. O sea, había una nueva cosmovisión de los bienes materiales. Una cosmovisión loca. Imagínate el golpe frente, cierto, a los intereses del mundo. O sea, yo quiero tener. Y ellos decían, vamos a compartir, ayudar. Hay algo allí en la mente que se rompe, que se quiebra. No hay un interés egoísta. Y yo creo que todo eso
lo había producido en cierto sentido el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo había transformado la manera de pensar, había creado una renuncia total, una dependencia total. La evidencia de Dios era tan real, estaban tan convencidos, estaban tan sumidos a la experiencia sobrenatural de Dios, que ellos llegaron a la conclusión que si Dios estaba ahí, Él era el dueño de todas las cosas. Convicción. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Allá en la chacra. Wow, aquí tenemos una expresión tremenda, ¿cierto?, de la visión de esta comunidad, de la visión, ¿cierto?, de este trabajo en común, ¿no? Observarlo es más que suficiente, interpretarlo te puede traer conflicto, porque mucha gente cuando mira el pasaje y lo intenta interpretar, dice, lo que pasa es que ellos eran nuevitos. Lo que pasa es que ellos estaban recién experimentando y era para aquel tiempo esa motivación, esa vida, ¿no? En lo personal creo que no, creo que era un modelo social, o sea, cuando nosotros queremos levantar un colegio, tengo alguna foto ahí, me tomé alguna foto en un colegio en medio de la comunidad Che. La gente que, ¿me entiende?, estableció ese colegio, renunció a todo. Renunció a su cultura, renunció a su comodidad, renunció hasta a su lengua, renunció a todo. Para meterse en medio, para vivir como ellos, para aprender primero de ellos y luego de adentro iniciar la transformación, que llevan más de 40 años luchando por la transformación de esa comunidad H. ¿Sí me explico? O sea, es tremendo, o sea, ¿cómo puede haber personas con esa característica? O sea, existen, las hay, porque es el modelo de Jesús. Porque es su modelo, porque es su manera de ver la vida. Nosotros vamos aprendiendo y pensamos que el reino de Dios es de acuerdo a la cosmovisión que nosotros hemos aprendido, como los discípulos. Y los discípulos, cierto, estaban conscientes de que Dios venía a establecer un reino. Pero la pregunta era, ¿qué reino? ¿Qué reino? Hasta el día de hoy hay gente esperando la restauración del reino físico. Hasta el día de hoy hay gente esperando que en un momento en Jerusalén va a haber una transformación radical y que todos los judíos se van a convertir. Y lo miran como un evento escatológico, como un evento futuro. Sin embargo, el texto bíblico dice, ¡hey! No les toca a ustedes esto. Pero sí tienen que empezar a trabajar en obediencia de acuerdo a los nuevos principios, sin darse cuenta que estaban formando una nueva comunidad.
estaban formando algo totalmente distinto. Ahora, eso distinto nace en el corazón del que nace de nuevo. No es la expectativa que tú tienes en el otro. Tú no formas una comunidad en base a lo que el otro tiene que hacer o no hacer, sino que la disposición personal es la que va formando el modelo. Es la que va cambiando la historia. Un par de pasajes más y ya estoy terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Porque no hay griego ni judío, ni circuncisión. Nosotros hacemos de Cristo es el todo. Márcalo, subráyalo. Era una comunidad que no existía. Era una nueva identidad. No hay distinción de género. Y no creemos en la igualdad de género, no hay distinción de clases sociales. O sea, no están los que están bien y los que están mal, los que son mejores y los que son peores. ¿Ya? Ayer hablábamos esto en la reunión del concilio. O sea, no somos mejores que los chicos que no se han convertido, que van a jugar a la pelota ahí en la chacra. No somos mejores que los estudiantes. ¿Me explico? Somos una comunidad que tiene todas las cosas en común. El objetivo es agradar a Cristo. Hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Vivir para Él. ¿No? Es interesante porque los judíos menospreciaban a los gentiles. Y los romanos menospreciaban a los bárbaros. Se creían superiores. Había una distinción de clase. Pero aquí no. Aquí no. Aquí no. En el reino de Dios no. Último pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Y los fue extensión y orgulloso. Y los dos se van a dar miembros de la familia de Dios. ¿Ok? O sea, ¿te quedó claro? ¿Ya? Miembros de una familia. Miembros de una comunidad. Esta es la visión bíblica de la iglesia. Esta es la visión bíblica que Dios quiere que transmitamos. No existe otro movimiento más transformador que haya existido en la historia de la humanidad como este. Y valientemente se los digo, no existe otro movimiento más transformador que haya existido en la historia de la humanidad como este. Y nosotros somos parte de este grupo. Y somos llamados a la transformación a través del poder, del dunamis, de la autoridad del Espíritu. Para hacer guerra espiritual, echar fuera demonios. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y establecer este reino, que es el reino del Señor. Amén. Muy bien, vamos a parar por acá y orar al Señor.
Señor, queremos darte tantas gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por ser parte de este reino, tu reino. Con los dones, con los talentos, con las gracias que tú nos has dado, Señor. Esta comunidad, Papito Celestial, que quiere que muchas otras personas puedan ser añadidas. Señor, no somos mejores que los otros. La única característica es que hemos nacido nuevo. Pero en el sentido común, todos son tus hijos. Aún los que están más apartados son creación tuya. Como creación son tus hijos. Y lo que esperas tú, Señor, que ellos sean parte de esta nueva ciudadanía. Integren esta nueva ciudadanía y que puedan crecer, aquellos nuevos puedan crecer y nosotros seguir creciendo en la visión de lo que es el reino de Dios. Señor, oramos por esto, bendícenos, abre nuestro entendimiento, sopla de tu espíritu, reprenda a los demonios, Señor, danos humildad, danos sencillez de espíritu para no aislarnos, Señor, para caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos, que Dios me los bendiga.